presenta el periodista Ignacio Ramonet en diversos territorios del país la cuarta edición del libro 100 horas con Fidel. Continúan las jornadas del Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center de la ciudad de Washington. E inició este viernes la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral. Saludos desde La Habana, es viernes 11 de mayo de 2018 y abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Este viernes se presentó en la Biblioteca Provincial de Camagüey la cuarta edición del libro 100 horas con Fidel, editado por Ciencias Sociales y la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado a cargo de su autor, el reconocido intelectual Ignacio Ramonet, quien comparte con los lectores esta nueva entrega. El próximo domingo se presentará el volumen en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba durante la clausura de la Feria del Libro, y el lunes en la tarde compartirá con los asistentes al Teatro de la Caridad de Santa Clara y el martes a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la sede nacional de la UNEAC. Sobre estas presentaciones, Ignacio Ramonet dialogó en exclusiva su llegada a Cuba con un equipo de nuestro Noticiero Cultural. Esa cercanía, ese tiempo de conversación ha sido para Ignacio Ramonet uno de los momentos más trascendentales de su vida. 100 horas no alcanzaron para conocer la inmensidad de una obra, la grandeza de un hombre. 100 horas, en cambio, bastaron para apropiarse de una historia, un texto que hoy nos devuelve con plena vigencia y deseos de compartir. Lo que yo considero que es importante es haber dado la oportunidad a Fidel de exponer sus ideas. Eso es lo importante, que Fidel ha dejado muchísimos discursos, ha dado muchas conferencias de prensa, ha hecho varios libros de conversaciones con Tomás Borges, con Gianni Minà, con nuestro amigo Beto, Frei Beto. Quizá este es el más largo, este se hizo durante 3 años, este también es quizá el más profundo también porque abarca el conjunto de la vida de Fidel. Ya Fidel tenía 80 años cuando nosotros lo hicimos, y por otra parte también, como decía antes, Fidel tenía ganas de decir cosas, sabía que llegaba el momento de dirigirse a unas nuevas generaciones que vivían una experiencia particular en la historia de la revolución, en la historia de Cuba, y tenía ganas de decir esas cosas y las dice aquí. Entonces mi papel es muy modesto, es el papel del que tiene el micrófono en la mano, pero quien deja un mensaje importante es Fidel. Este es un libro de Fidel en el que yo tengo un rol muy secundario. Entre el 2003 y el 2005, el reconocido intelectual franco-español sostuvo largas conversaciones con Fidel. La génesis de este libro, esencial por la magnitud, la diversidad, la amplitud, el alcance y la trascendencia de la entrevista. En primer lugar, por su extensión. Nunca antes Fidel había dedicado tantas horas a una conversación con fines de publicación en forma de libro. Para mí ha sido una enorme experiencia humana, intelectual, política, y una gran satisfacción de ver que está saliendo la nueva edición. La edición anterior salió hace 12 años, se publicó el libro hace 12 años, por consiguiente ya es un libro que ha sido traducido prácticamente a todas las lenguas del mundo, que ha circulado enormemente, y esta nueva edición es una edición muy revisada, con textos complementarios míos, sobre precisamente describiendo cómo fue el trabajo con Fidel, cómo fue la acogida, cuáles son las consecuencias que ha habido desde el punto de vista de la repercusión de las palabras de Fidel. Entonces, para mí es un gran acontecimiento el ver que sale esta nueva edición, porque es la prueba de que las palabras de Fidel siguen estando muy de actualidad. Ahora Ramonet nos devuelve este texto en su cuarta edición para revisitarlo, enriquecido con otras notas, otras miradas a esos temas, abordados con excepcional profundidad y análisis sobre temas que hoy adquieren especial trascendencia. Es necesario primero porque yo creo que hay generaciones nuevas en Cuba que bueno, pues como no habían podido leer este libro hasta ahora, que estaba agotado, claro, se podía leer, ¿verdad? Pero en la medida en que sale una nueva edición, van a poder las nuevas generaciones leerlo, y
ver, ¿cómo diría yo?, tener una intimidad con Fidel. Leer este libro, que es un libro que tiene unas 750 páginas, es pasar como 7, 8 horas, aunque se llama 100 horas con Fidel, pero leyéndolo son 7, 8 horas de conversación con Fidel mental, del lector. Y una conversación que es una conversación, claro, evidentemente sobre temas políticos, sobre temas culturales, sobre temas sociales, pero es una conversación íntima en la que Fidel también habla de su propia vida, en particular cuando habla de su infancia, cómo fue su relación con sus padres, con sus hermanos, con su educación. Es una relación confidencial y muy cómplice. Una especial relación tiene Ignacio Ramonet con Fidel, desde esa presencia más allá de lo físico. Quizás por eso regresa a este sitio, para agradecer esa cercanía, dialogar, buscar otras respuestas o quizás prolongar aquellas horas de conversación que no bastaron. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa y lo hacemos por el diario Juventud Rebelde, que en su versión digital da a conocer que Danza Contemporánea de Cuba estrena hoy una versión de La Consagración de la Primavera, creada para la compañía por los coreógrafos franceses Christophe Béranger y Jonathan Pralade-Cour. Los coreógrafos galos captaron muy bien la forma de moverse de los nativos de esta isla y concibieron una obra donde cubanía y universalidad se entrelazan en armonía. De este modo, el colectivo gana una versión realmente personal, con intensidad expresiva propia y a la vez con sólidos anclajes en las interpretaciones que han removido el universo artístico desde 1913, cuando el compositor ruso Igor Stravinsky escribió la partitura para los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Por su parte, el portal de Radio Habana Cuba destaca que como parte del homenaje al héroe nacional de Cuba en el aniversario 123 de su caída en combate, La Habana acogerá del 16 al 18 de este mes el coloquio internacional José Martí, los acontecimientos de 1898. Convocado por el Centro de Estudios Martianos, el foro académico reunirá a investigadores cubanos y foráneos. Ana Sánchez, directora de la institución, calificó la cita como una contribución al esclarecimiento de lo que aconteció en 1898 y a los años inmediatamente anteriores y posteriores, sus implicaciones para la época y la actual. Cerramos nuestro recorrido justamente en la Agencia Cubana de Noticias. Lo hacemos para conocer que el Festival Internacional Boleros, que se desarrollará del 19 al 24 de junio próximo en esta capital, estará dedicado a la mujer. Esta será una forma de enaltecer el relevante rol desempeñado por las mujeres a lo largo de la historia y al desarrollo del género, y en especial como compositoras de bellas páginas, cantantes, acompañantes e investigadoras musicales. Durante la jornada se ofrecerán conciertos, entre ellos lo de Beatriz Márquez y también de Aide Milanés, conferencias magistrales y un coloquio internacional con la participación de investigadores nacionales y extranjeros, quienes tratarán temas como el bolero en el Caribe, Suramérica y otras áreas geográficas. Viviré por lo que hice, merece que ponga. Precisamente con un fragmento de esta interpretación de la Premio Nacional de Música Beatriz Márquez, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso le pondremos al tanto de la continuidad de las jornadas del Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center de la ciudad de Washington. En breve estamos de vuelta.
como hemos dado a conocer en emisiones anteriores, una amplia delegación de artistas cubanos llega por estos días a los espacios del Kennedy Center en la ciudad de Washington. Hoy tenemos otros detalles a través de la colaboración de Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla, y también Pedro Pablo Cruz, presentador y promotor cultural. Una crítica especializada del Washington Post, publicada en la víspera, calificaba al Festival Artes de Cuba como una cornucopia de música exuberante, profecía que se ha venido cumpliendo con creces hasta el cierre de su tercera jornada. La noche de ayer transcurrió a lleno completo e hizo coincidir en apacible armonía al percusionista Mauricio Herrera y al pianista de jazz Adonis González, residentes en Nueva York y Atlanta respectivamente, con la orquesta del Liceo Habanero y el doble concierto del jazzista Josvani Terry y su Afro-Cuban Sextet. Durante la mañana, y alimentando el mito de su omnipresencia en el Distrito Capital, la matancera Orquesta Failde ofreció un taller para estudiantes de música, mientras que en la tarde compartió escenario con el joven jazzista Jorge Luis Pacheco y deleitó a invitados y habituales del café Bus Boys and Poets de Tacoma, Washington, D.C. Como si fuera poco, la orquesta cumplió su tercer compromiso de la jornada, cerrando la noche cubana del Kennedy Center para beneplácito de espectadores y artistas. Para hoy se ha previsto un programa que incluye la primera presentación de arte danzario en Artes de Cuba, a cargo de la compañía Malpaso, que extenderá sus funciones hasta mañana sábado. Por su parte, Zule Guerra y Blues de Habana ofrecerán doble cartel, y La Failde sellará su paso por el Kennedy Center con 2 conciertos en el Millennium Stage y la fiesta cubana de viernes, fecha preferida por los bailadores locales y cita segura para trasnochadores atrapados por el ambiente de cubanía que inunda la institución anfitriona. Por sobre la calidad y el excelente desempeño de todos los artistas, se alza la euforia de un público cada vez más numeroso que colma las estancias del Coliseo Capitalino, evidenciando las potencialidades del arte para hermanar pueblos y restaurar vínculos culturales que no han conseguido romper la hostilidad ni el tiempo. Y en el contexto del Festival Artes de Cuba en Washington, el público de nuestro país ha seguido de cerca las repercusiones de la presencia de nuestros artistas en los escenarios del Kennedy Center. Un equipo de nuestro noticiero recogió algunas opiniones. El Festival Artes de Cuba, que se desarrolla por estos días en el Kennedy Center de Washington, D.C., continúa sumando éxitos. El Ministerio de Cultura de Cuba, sus instituciones y la televisión cubana se han organizado de forma tal para que también la población de la isla pueda disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas. Para ello se ha contado con la transmisión por streaming ofrecida por Google, que de manera selectiva está posicionando algunos de los espectáculos ofrecidos por los participantes en el encuentro en tiempo real por Internet. Gracias al esfuerzo de la televisión cubana, se ha podido conocer de algunos de estos momentos de un apretado programa que desarrollan los artistas cubanos en la capital norteamericana y su amplia acogida, y además está la posibilidad de compartirlo desde la red de redes. En la tarde de ayer, la Asociación Hermanos Saiz organizó en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba en la ciudad de La Habana la proyección en vivo del concierto ofrecido por el percusionista Mauricio Herrera y el pianista Adonis González, uno de los que ha sido seleccionado para su transmisión. Con algunos de los jóvenes que allí se encontraban, conversamos. Bueno, para mí eso representa mucho porque en primer lugar se difunde la cultura cubana de nuestro país, que además constituye un tema identitario, un tema que para los cubanos es muy importante. Creo que es muy importante que haya artistas cubanos en Estados Unidos, primero porque es la primera vez que hay un festival de las artes de artistas cubanos en Estados Unidos, y creo que es muy importante para que los estadounidenses vean el valor que tiene la cultura cubana, qué es lo que hacen nuestros artistas, ya sean músicos, ya sean bailarines, pintores, pero para que vean qué es lo que hacen nuestros artistas comúnmente aquí en Cuba. De entrada, tener 400 artistas hoy en los Estados Unidos, en su capital, representando la cultura cubana, para mí es súper importante que el pueblo de los Estados Unidos no solamente lo conozca por papeles, por periódicos, sino también en vivo, que pueda conocer, saber cómo es la cultura cubana, sus músicos, sus creadores, sus artistas. Yo creo que representa para los cubanos y para el mundo que la cultura no solamente es importante en Cuba,
Yo creo que significa mucho porque es un puente entre las dos naciones y a veces los grandes medios de la comunicación distorsionan cuál es la realidad del pueblo cubano y sobre todo en el ámbito de la cultura. Y yo creo que en estos meses de tanta polémica que ha habido en nuestro país, reafirmar que Cuba es un país solidario, que Cuba es un país libre, donde la cultura ha llegado a todos los rincones. Este escenario en el Kennedy Center lo está reafirmando. Ahí hay expresiones múltiples, estamos diciendo que la cultura es múltiple, que es diversa, que es inclusiva sobre todo. Esto sucedió en el contexto de la Feria Arte para Mamá, donde además intercambiamos con algunos artesanos y creadores sobre el tema. Esto es un momento donde se está poniendo de manifiesto la aceptación de nuestros talentos culturales, de los creadores en el territorio norteamericano, la aceptación que tiene, la acogida que ha tenido, como la acogida que ha tenido nuestros artistas con el pueblo norteamericano. Es importante que sobre todo allí, donde ya sabemos todas las cosas que pasan sobre nosotros y lo que dicen sobre nosotros, es la única forma de verlo, o sea, de visualizarlo, de que el arte cubano realmente sea los propios artistas los que lo den a conocer. Y bueno, en fin, me parece muy buena idea y que en realidad hayan podido escoger de todas las expresiones artísticas cubanas, los jóvenes sobre todo, y que estén ahí presentes para poder ver lo que somos capaces de hacer. Con más detalles sobre la repercusión del Festival Artes de Cuba en los Estados Unidos y además en la isla, regresaremos en otras emisiones. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y este viernes iniciaron las jornadas de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, que organiza Casa de las Américas. Un equipo de prensa de esa institución ofrece detalles de la cita. Con una fuerte presencia de la mujer y lo autorreferencial como subtexto, inicia hoy la 10ª edición de Mayo Teatral. Algo que sí signa este mayo es la recurrencia en los temas femeninos. Tanto obras que vienen de fuera, en este caso el unipersonal de Piti Campos de Bolivia, Animales Domésticos, la presencia decisiva de la mujer en el Divino Narciso del Teatro La Rendija, a partir de la obra de Sor Juana, como en obras cubanas, en este caso Caballas de Fátima Patterson, o la presencia de dos actrices humorísticas en la cita. Hay espectáculos que abordan la identidad femenina de manera dramática o de manera humorística. Hay espectáculos que se pronuncian contra la violencia de género, específicamente contra el feminicidio, como Animales Domésticos. Y eso no fue algo que estábamos buscando, sino que salió en ese periplo de encontrar puestas en escena valiosas de América Latina para conformar esta programación. La inauguración de la muestra, temporada Mayo Teatral, 10 ediciones, 2001-2018, este viernes a las 8 de la noche en la galería de la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, marca un buen comienzo, así como las presentaciones de grupos de Bolivia, Brasil y Cuba. Bueno, 10 millones es una obra que se estrenó, la estrenamos hace 2 años ya. Lo que pasa es que a pedido del público y por el interés nuestro la hemos mantenido siempre en cartel. Ha hecho largas temporadas y ha tenido una gran repercusión en el público. Incluso para ser incluida en Mayo Teatral la hemos tenido que reensayar y tener la lista. Es un texto escrito por mí, la primera vez que yo incursiono, digamos, directamente en la dramaturgia. Es una obra, bueno, que el público le interesa por eso, porque es como un testimonio de una época, de un momento. Y es una obra muy autorreferencial, como se suele decir ahora, pero como siempre digo, no porque me interese hablar de mí, sino porque a través de esa historia estoy contando la vida de muchas personas de una generación. Bueno, pues yo quiero invitar a toda la gente para que venga al teatro. Estamos recién llegadas ahorita. Estamos muy contentas de estar acá para compartir nuestro trabajo con toda la gente que quiera venir ahora a este Mayo Teatral, que creemos es muy importante, ¿no?, para el desarrollo del teatro y sobre todo para la movilización de las obras. Animales Domésticos habla de la violencia en la casa, con tu pareja, de la fragilidad del ser humano, del momento en que se rompen, se quiebran las cosas, ¿no? Y muchas preguntas pasan por la cabeza de las personas en esos momentos tan íntimos a la vez, ¿no?, que es donde se produce mayor violencia quizá. Animales Domésticos va a estar en la sala Hubert de Blanc mañana viernes, sábado y domingo, los 3 días a las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche les vamos a esperar aquí. Así que todo el mundo ponga en su agenda que les estamos esperando.
donde acción número 2 trata de una cuestión muy sensible en Brasil, que es la cuestión de los desaparecidos políticos en el periodo de la dictadura brasileña. Nosotros sentimos necesidad de hablar en las calles sobre la cuestión de los desaparecidos y democratizar la cuestión sobre lo que hacemos hoy con relación al que pasó. Y en este momento en que retrocedemos en cuanto a democracia, es necesario retomar las cuestiones mal resolvidas con relación para podermos imaginar un futuro diferente. Hacemos una segunda pausa en esta emisión. En el regreso abrimos nuestra sección contrapuntada para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a los grupos portadores de la tradición cultural. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. Abrimos nuestra sección contrapuntivo para poner punto final al debate que sostenemos esta semana en torno a los grupos portadores de la tradición cultural. Recibo al periodista Yoris Nordio con nuestra opinión editorial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Qué placer estar aquí contigo. No voy a insistir mucho en la trascendencia, en la importancia del trabajo de los grupos portadores de tradiciones culturales en cualquier comunidad. De eso se ha hablado mucho esta semana. Ayer mismo Rosana Castro, la especialista del Consejo de Casas de Cultura, fue muy clara al respecto. Los grupos portadores son puntales de nuestra identidad. Por eso son una de las prioridades de la política cultural de la nación. Convendría que algunas personas revisaran de cuando en cuando los documentos que establecen esa política. La mayor preocupación de algunos de esos grupos, de las personas que nos escribieron también esta semana, muchas personas por cierto, e incluso la preocupación de algunas instituciones de la cultura, son las maneras de sostener esos grupos. Está claro que las tradiciones que representan responden a un impulso natural, a necesidades puntales o puntuales de las comunidades, a las potencialidades creativas de la gente. Pero incluso lo que surge naturalmente precisa de apoyos logísticos y apoyos morales también. Y la responsabilidad, señoras y señores, la tiene la propia comunidad y sus instancias, desde los gobiernos locales, con sus direcciones municipales de cultura, pasando por las escuelas y otras instituciones y hasta los mismos ciudadanos. Pero sin el apoyo, sin la sensibilidad de los gobiernos, la vigencia de esos grupos dependerá exclusivamente del interés y los recursos de sus integrantes. Interés puede haber, recursos no siempre. Puede que no haya un marco legal para determinar el monto específico de ese aporte, pero las direcciones municipales de cultura tienen la responsabilidad de sensibilizar a las administraciones, de indicar qué hace falta y quién lo merece. La metodología para hacerlo existe. Habrá que hacer análisis puntuales, porque no hay dos comunidades iguales, y el propio Centro Nacional de Casas de Cultura ha contribuido a establecer jerarquías. Pero desde arriba no se puede garantizar del todo la preservación de ese patrimonio. Si los grupos son emblema y orgullo de las comunidades deben afianzar esas tradiciones. Hay problemas que ameritarían debates más específicos en esta sección. Hemos tomado nota, pero quiero cerrar refiriéndome a un mensaje que nos envió hoy Orlando Vergés Martínez, director de la Casa del Caribe,
en Santiago de Cuba. Es un excelente comentario, muy esclarecedor. Lo publicamos íntegro en nuestra página en Facebook. Vergés se refiere a todos y cada uno de estos problemas, a los desafíos que tienen estos grupos portadores en su relación con la comunidad y sus instituciones. Insiste en algo que a mí me parece vital. No se puede exhibir estos grupos como frías estadísticas. No se pueden aplicar fórmulas preestablecidas para regular su labor. Es que la palabra regulación estaría fuera de lugar en este caso. No son grupos aficionados al arte, son arte ellos mismos, arte popular, arte de profunda raigambre. Ojalá fuera Vergés el que hubiera hecho este comentario hoy. Sus palabras están publicadas, les repito, en nuestra página de Facebook. Una última aclaración que también nos llega desde la Casa del Caribe. Esa institución no cobra y por tanto no lucra porque los grupos portadores participen en la Fiesta del Fuego. Pero está claro que es imposible asegurar y costear la presencia de todos los que tienen el interés de estar. De ahí la importancia de que los gobiernos locales asuman sus responsabilidades. Si hay presupuesto para traer de cuando en cuando a artistas nacionales al pueblo, debería haberlo para que los artistas del pueblo puedan mostrar su arte en otros escenarios. Indira. Muchísimas gracias, Yuri. Excelente comentario. Nos vemos la próxima semana. Y precisamente del quehacer de los grupos portadores de tradición seguimos hablando. Teresa Roché, directora del Cribá Nengón de Baracoa, promueve las tradiciones que se originan de los ritmos autóctonos de Baracoa. Su quehacer ha traspasado los escenarios del municipio para ubicarse en festivales y celebraciones nacionales y extranjeras. En la actualidad se elabora un expediente para declarar al colectivo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Anda siempre acompañada por los ancestros que evocan sus tradiciones y leyendas. Piensa una y otra vez en la Baracoa que respira desde su autenticidad. Ama ser la voz líder del grupo portador Cribá Nengón de la Primera Villa desde 1983. Fuimos a La Habana la primera semana guantanamera y pudimos ver a Rigelier León de la Casa de las Américas, el gran famoso, el psicólogo. Y nos dijo, muchachita, cuando vio el trabajo, dice, eso no es ni variante, no, esas son las células primarias del estudio. Yo como instructora de danza vine y la fiesta del Cribá no la teníamos como tal. Me pasé aquí 2 meses y ellos me dieron la mano para yo poder hacer este proyecto. Teresa es tesoro humano vivo de la nación cubana y con su quehacer ha llevado al grupo a diferentes escenarios, tanto en la isla como en el extranjero. Su propósito se enfoca en la continuidad. Por lo menos sé que dejé sembrado, dejé semilla, dejé raíz y todo, porque el Cribá no puede morir y va a continuar. Su trayectoria está en cada hombre y mujer que defiende los ritmos autóctonos de esta región. Ya yo me siento aquí, como en mi casa. Hay veces que me relajo más aquí en este lugar, con esta familia grande que tengo, que en mi casa, porque en mi casa tengo que hacer cositas, no sé qué, no sé cuándo, pero aquí cuando llego, estoy en función de algo, de un aporte que le hemos dado a la cultura cubana en este momento. Así, en una mezcla de cadencia y pasión, transita Teresa Roché, alma del grupo portador Cribá Nengón, que desde Baracoa preserva su identidad. Leandris Noa, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de las presentaciones de la 4ª edición del libro 100 horas con Fidel a cargo de su autor Ignacio Ramonet. Conoció de la continuidad del Festival Artes de Cuba en la ciudad de Washington y le pusimos al tanto de las jornadas de Mayo Teatral. Nosotros regresaremos el lunes con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana, pero antes le deseo que tenga un buen fin de semana y todo nuestro equipo le desea muchísimas felicidades a todas las madres en nuestro día. Hasta entonces.